¿Es la castración química una solución para los violadores realmente? ¿Qué está sucediendo en nuestra sociedad en los últimos días? Porque ha habido una masiva denuncias de abusos sexuales infantiles, maltratos infantiles. O sea, estos son temas que vamos a abordar hoy, porque yo sé que muchas personas creen que a veces el tema político es lo que llama más la atención. Pero hay enemigos silenciosos, como estos, que realmente marcan no solamente a la familia, sino que al mismo afectado. Yo no concibo realmente que una persona abuse sexualmente de un niño o una niña recién nacida, porque ahora ya no perdona, no perdona. Miren el último caso, donde fue acusado el abuelo, el tío y el primo. Esas cosas no deben ocurrir. Primero es la familia, los padres, el primer responsable de la seguridad de sus hijos. Segundo, la sociedad. Y tercero, el Estado. Y yo me alegro ahora que vemos que hay más denuncias, porque eso está salvando vidas. Y si vemos, este es un problema de toda la sociedad a lo largo de la historia de la humanidad. Miren, los archivos de Epstein. Cosas espeluznantes. Gente que se puede inventar cosas. O tradiciones que vienen haciéndose. Porque recordemos que esto no es nuevo, nosotros somos nuevos en la sociedad. Porque nacemos y morimos. Pero, por ejemplo, todas estas sectas, todas estas organizaciones raras, vienen haciendo prácticas. Pero debemos de reflexionar realmente. Lo que tenemos que hacer es hacer un entorno seguro para nuestros niños. Primero en su hogar, después en la escuela y después en la comunidad. Vean ustedes, en el 2025, el último informe que se dio revelaba que 18.524 niñas, niños y adolescentes fueron vulnerados en sus derechos. Esto en base a las denuncias. Es un porcentaje bastante alto. Lamentablemente, 470 fueron muertes violentas en todo el año, evidenciando un entorno de alta peligrosidad y de abuso sexual. Porque casi siempre la muerte de un menor va ligado con tortura o con abuso sexual. Hubo 344 casos de abusos sexuales en general, de los cuales el 54% fueron a niñas, porque las niñas son las más vulnerables. Tampoco decimos el otro porcentaje, 46%, son niños, pero hay que decirlo, es un porcentaje bastante alto. La pregunta que todos nos hacemos, como aquí los políticos también, por llamar la atención, hacen propuestas. En el Congreso hay un debate sobre la castración química a los violadores. ¿Realmente esto erradica el problema? ¿Esa persona realmente puede reintegrarse y va a estar seguro al ver un niño o niña? Eso lo abordaremos justamente hoy con Wilmer Vázquez Florentino. Él es director de la red de COIPRODEN. Esta organización es una como confederación, podemos decir, de todas las organizaciones de derechos de los niños. Todos estos temas los vamos a abordar en breve. Y yo creo que a veces son temas que debemos de escuchar. Saber cuáles son esas señales, ese cambio de conducta de un niño de un día para otro. Porque usted lo está viendo. Y vean, hay abuelas heroínas, tíos heroínas, hermanas heroínas, vecinos heroínas que denuncian. Y eso me alegra porque utilizan ese teléfono para hacer algo productivo. Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno, que Honduras ha ido mejorando en cuanto a la denuncia de violaciones y abusos a los niños de edad, a los menores de edad.
Antes de iniciar con nuestro invitado, veamos esta nota de nuestros compañeros de los noticieros Impacto en torno a este tema. Bajo alarma la niñez en Honduras tras estar bajo el acecho de depravados sexuales a quienes, sin importarles la edad de su víctima, consumen el delito. La policía revela cifras preocupantes y alerta a los padres de familia. También se reciben a diario más de 2-3 denuncias por delitos sexuales cometidos en contra de personas, específicamente más en casos de menores de edad. Es por ello que se está trabajando arduamente en lo que va del 2026, de febrero, enero, son más de 80 personas las que se han capturado por delitos sexuales. La niñez en situación de calle vulnera aún más a esta población en Honduras, asegura Casa Alianza, al estar expuesta también a la trata de personas. Los principales factores o las principales causas de estos niños es, por ejemplo, la trata, la violencia sexual. Cuando los niños están en situación de calle hay muchas situaciones, vulneraciones que se pueden presentar, que no solamente es la pobreza, sino que la trata, la violencia sexual, pueden exponerse a sufrir violencia en la calle. Para esto buscan formas para poder sacar a estos niños de la calle y llevarlos a unos lugares. Bueno, Casa Alianza atiende los perfiles que son más complejos, algunos son referidos por la CENAF, se enfoca bastante en los perfiles de niños que han permanecido en la calle pero que han sufrido violencia sexual. En muchos de estos casos los menores no logran sobrevivir, ya que después de ser abusados son asesinados, lo que genera un mayor crecimiento en la violencia en esta población. Es importante establecer que son vidas perdidas. Estas personas el Estado invirtió en su educación, en su salud, en que estuvieran viviendo y con las pocas condiciones, pero que tenían educación y salud. Pero también la familia invirtió en hacerlo crecer, en darle amor, cariños y cuidados, y que en este momento está clamando su pérdida. Según un informe de la DPI, el principal agresor es alguien del mismo entorno familiar de la víctima, tal y como ocurrió con una menor de 8 años, en donde su padre, su abuelo y su tío abusaron de ella por más de un año en el sector de Sabana Grande. Ciudades como Francisco Morazán, San Pedro Sula, Choluteca, Lempira y Ocotepeque es donde actualmente se genera la mayor concentración de casos, de acuerdo a las investigaciones de las autoridades. Con imágenes de Elvis Zambrano, les informó Walter Pérez. Bueno, estamos aquí justamente con Wilmer Vázquez Florentino. Él es el coordinador de COIPRODEN, esta organización que regula todos los derechos de la niñez y la adolescencia aquí en el país. Miren, este tema de los abusos sexuales es algo que nos debe llamar poderosamente la atención. Lamentablemente hay que decirlo, este tema se ha politizado porque sectores de izquierda, de derecha tienen posturas radicales. ¿Y cuál es el resultado que tenemos? La realidad que estamos viviendo nosotros aquí en Honduras, porque yo no me voy a meter a contextos internacionales, porque a mí lo que me interesa es lo que pasa en mi país. Tenemos niñas pariendo a los 9, 10 años. Niñas abusadas desde 4, 5 años. Hay unas que desde 2 años. Esa es la realidad. Nosotros tenemos que hablar de educación sexual, pero lejos de toda esa contaminación ideológica, ni de la izquierda ni de la derecha. Porque eso es lo que nos ha matado. A los niños hay que explicarles la reproducción sexual y los riesgos que conlleva. Explicarle que una niña no puede ser abusada ni tocada su cuerpo. Pero eso tiene que salir primero desde el hogar. Porque el frente primero para defender los derechos del niño es en su hogar. Ahí es el primero. Segundo, la escuela. Tercero, la sociedad. En ese orden de cosas. Porque la escuela es fundamental.
en el sentido de que un maestro puede ver, un compañero puede ver ese cambio de conducta de su niño, de ese niño o niña. Gracias, Wilmer. Gracias por estar aquí con nosotros. Lamentablemente es un tema que hemos venido hablando durante tanto tiempo, pero no hemos avanzado. Y salen con posturas políticas siempre. Ahora el tapete es la castración. Mire, la castración es evitar la impunidad. Quien comete un delito que vaya a la cárcel. Yo le voy a decir algo acá. Aquí hay algo, y Wilmer no me va a dejar no me va a desmentir. Ustedes saben cuál es el delito más condenado en todas las cárceles del mundo. ¿Quieren saber? La violación a menores de edad. Y les aplican la misma receta en las cárceles. Y de igual frecuencia que tienen, igual se las aplican. Imagínese usted que dentro de toda la estructura del crimen es el delito más condenado. Gracias, Wilmer. Buenos días, Emma. Qué gusto estar con usted en este importante programa y sobre todo tocar un tema de tanta preocupación para la sociedad hondureña. Usted mencionaba anteriormente que ahora por lo menos estamos recibiendo denuncias. Esta es una problemática que le hemos venido enfrentando en el país por décadas y en todos los estratos sociales. Se estima, Emma, que por lo menos 9 de cada 10 abusos sexuales en Honduras no se denuncian. 9 de cada 10. 9 de cada 10 abusos sexuales en Honduras no se denuncian. O sea, y si estamos denunciando y si ahora diarios, estamos denunciando 3 diarios, hagamos más o menos la cuenta cuántos casos de abuso sexual existen en el país. Y se estima que por lo menos cada hora un niño o niña es abusado en Honduras. O sea, es una problemática enorme que estamos enfrentando. De hecho, en el 2025, según un estudio que presentó el UNFPA en Honduras, andamos en 97 por cada 1000 abusos sexuales en Honduras. O sea, esta es una problemática enorme. De hecho, Honduras, antes estábamos en el segundo lugar con mayor número de embarazos en adolescentes. Hoy estamos ocupando el primer lugar. Y la mayoría de los casos de embarazo en adolescentes tiene que ver con el tema del abuso sexual. ¿A nivel nacional, a nivel centroamericano o a nivel latinoamericano? Ahora mismo estamos nosotros a todo nivel Latinoamérica. O sea, Honduras en Latinoamérica, el primer lugar de embarazo en adolescentes. Entonces esto le da la pauta a usted de cómo estamos con el tema del abuso sexual infantil. Y el abuso sexual infantil se da a lo largo y ancho del territorio nacional, se da en la mayoría de los hogares hondureños, y lamentablemente es una situación que no hemos logrado sensibilizar no solamente a las víctimas, sino también a la población en general, para poder identificar cuando existen este tipo de abuso sexual en niñas y niños y poderlos denunciar a tiempo. Entender todo lo que es el proceso de la denuncia, que incluso puede ser anónima, ni siquiera tiene que decir uno el nombre, solamente dar los datos de la persona que puede estar siendo víctima de abuso sexual y cuántas cosas nosotros podríamos estar evitando en el país. Y usted mencionaba, Emma, lo más preocupante, da tristeza ver niñas a los 9, 10, 11, 12 años embarazadas. Sí. Niñas pariendo niñas que las obligan a convertirse en mujeres a temprana edad. Y también usted mencionaba algo anteriormente, y es el tema de que esto se ha vuelto también un problema y es de carácter no solamente estructural, sino también cultural. Hay muchas comunidades en muchos departamentos donde pareciera que este tipo de actos son permitidos. Escuchaba un video el día de ayer de un presentador de televisión musical que decía, no recuerdo en qué años, pero cuando él estaba más joven, dice que él estaba presentando programas de radio, y mientras él presentaba programas de radio, habían estudiantas que llegaban al medio, y mientras estaba al aire la música, él estaba teniendo relaciones con
con niñas. Y decía también, no, es que antes decía con que pesara 100 libras la niña ya estaba lista. Y no era un problema, decía, que es denunciado, nadie lo miraba como un problema, sino que lo normalizaba y estaba ahí. Entonces esto es algo que se ha venido dando históricamente en nuestro país. Lamentablemente, a pesar de todos esos esfuerzos que se hacen por diferentes administraciones de gobierno, y debo de reconocer que en el periodo de gobierno anterior se fortaleció mucho todo lo que fueron los procesos de investigación y el mismo fortalecimiento del Ministerio Público, el rol que asume la Fiscalía de la Niñez. Y aquí te hago una parte, porque ahora vemos, y ahí está el resultado, que ese era uno de los puntos, que ahora vemos más reacción, o sea, vemos más acción, vemos más resultado. Claro. ¿Se fortaleció la parte de investigación de estos casos? Se fortaleció en alguna medida el Ministerio Público, se fortaleció la Fiscalía de la Niñez, se han fortalecido los mecanismos de investigación, ha habido un trabajo de coordinación, sociedad civil, gobierno, cooperación internacional, para poder impulsar campañas de sensibilización, y esto lo que permite es que la sociedad comprenda, entienda, se sensibilice en relación a esta problemática y lo denuncie. Entonces, como hay mayor número de denuncias, nosotros vemos mayor número de casos. Pero que ahora haya mayor número de denuncias no significa que anteriormente no existía el mismo número de casos. Y seguramente los casos era todavía mayor. Era mayor precisamente por lo que mencionaba anteriormente, que era una cuestión más cultural también. Sí. O sea, y además la parte, lo patriarcal que hay en nuestro país ha hecho que el abuso sexual en Honduras haya existido por siempre. Pero el tener todas estas campañas de sensibilización entonces ha fortalecido esta cultura de la denuncia, y el Ministerio Público puede de oficio poder investigar todos estos casos que existen en el país. Entonces, sin duda hay enormes retos y desafíos desde el Ministerio Público, desde los operadores de justicia, para poder fortalecer todo lo que es este proceso de investigación hasta llegar a la judicialización, a las condenas de estos casos. Porque sin duda, mientras no logremos aumentar el número de condenas, esto a la larga se viene convirtiendo también en un círculo vicioso. Y a pesar de cómo actualmente los medios de comunicación, el rol de la misma sociedad, el mismo endurecimiento de penas, si es que se podría decir de esa forma, impide en cierta medida que haya esa cantidad enorme de casos de abuso sexual. Pero sin duda, Emma, yo creo que aquí hay un rol importante que debe de jugar la sociedad en su conjunto. El actual gobierno tiene un enorme desafío para poder entender que la problemática de la niñez está ahí a flor de piel, y que esta es una responsabilidad que debe de asumirlo la institucionalidad en su conjunto y la sociedad, o sea, el Estado mismo. Porque aquí lo que se necesita es toda una articulación. Una articulación, como hablábamos, no solamente del Estado. Claro. Es de la misma familia. Es todos. La escuela. Por supuesto. El entorno. Por supuesto. O sea, porque es un problema demasiado complejo. Emma, y programas como estos deberíamos de tenerlos todas las semanas en los diferentes medios de comunicación. Si hay un actor importante que puede jugar un rol determinante para poder sensibilizar a la población, son los medios de comunicación. Ustedes como medios de comunicación no tienen que tocar las puertas de las casas. Ustedes entran a todos los hogares hondureños, en todo el territorio nacional. Y ustedes pueden informar, ustedes pueden orientar, ustedes pueden sensibilizar a la población. Estos programas sin duda tienen un valor significativo. Un día lunes, donde generalmente los lunes se escogen otros temas que se consideran de mayor relevancia en el país, pero tener un día lunes un programa como este, yo lo valoro y realmente le felicito, porque es esta la oportunidad de que podamos sensibilizar. Cómo identificar cuando un niño o niña está siendo abusado sexualmente, cuándo nosotros debemos de poner o interponer una denuncia ante las autoridades, a quienes nosotros debemos de llegar. Pero lo más importante que yo veo el día de hoy, Emma, no solamente es hablar del tema del abuso sexual, sino el mensaje que debemos de enviarle a las nuevas autoridades del actual gobierno, sobre todo en aquello relacionado al fortalecimiento de la institucionalidad, porque usted menciona y dice, bueno, sí, es que debe de haber una coordinación interinstitucional, porque este es un problema no solamente de las instituciones de gobierno, este es un problema que debemos de enfrentar la sociedad en su conjunto. Pero en el 2019 Honduras ya cuenta
con un sistema integral de garantías de derechos de niñez y adolescencia, que es más conocido como el SIGADENA. ¿Y por qué menciono el sistema? Porque bueno, solo a través de un sistema podemos nosotros canalizar toda esta información, todas estas investigaciones, todas estas denuncias, para que se deriven a las instituciones que tienen las competencias directas con el tema. Pero para eso necesitamos seguir fortaleciendo el sistema integral, fortalecer los consejos municipales de niñez en todo el territorio nacional, es más, llegar a consolidar los consejos municipales en los 298 municipios a nivel nacional. ¿Y cómo lograr hacer esto, Emma? Solamente fortaleciendo la institución. Fíjese que a nosotros nos preocupa enormemente que al día de hoy todavía no se ha mencionado absolutamente nada de la Secretaría de Estado en los despachos de niñez, adolescencia y familia. Ese ha sido un logro histórico en Honduras, el tener una Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, porque el familia es un tema que no debe de quedar a un lado. Generalmente nos centramos en niñez y adolescencia, pero nos olvidamos de la F de familia, y es ese rol que tiene la familia, que tienen los hogares hondureños y que son la principal célula de la sociedad, y es en la familia donde podemos nosotros de primera mano identificar cuando existe cualquier tipo de vulneración de derechos. Entonces, en ese sentido, más bien nuestra demanda es al actual gobierno de que la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia debe de ser robustecida. Esta Secretaría es la que tiene una enorme responsabilidad para garantizar esa protección integral de los derechos de la niñez y la adolescencia en todo el territorio nacional. Se especula que es una secretaría que puede ser fusionada. Desde nuestro punto de vista, sería una involución en materia de derechos humanos, sería un retroceso en un avance tan significativo como el que hemos tenido de la creación de esta secretaría. Más bien, esta secretaría lo que necesita es que se le pueda incrementar su presupuesto para que tenga un alcance y cumpla con esa responsabilidad a nivel nacional, coordinando, articulando estratégicamente en todos los municipios, en todo el territorio nacional, canalizando todas las denuncias de vulneración de derechos y utilizando toda la ruta de derivación de casos, que precisamente este sistema integral de garantías de derechos de niñez ya nos indica qué es lo que nosotros debemos de hacer. Entonces, el tema del abuso sexual, el tema de la trata, el tráfico, la explotación sexual comercial, el desplazamiento, la violencia, la migración, las muertes violentas que existen en el país son los temas que nosotros debemos de abordar a través de esta institucionalidad que ya hemos logrado en este momento. Y además, Emma, que no solamente es una necesidad que tenemos en el país, no solamente es para responder a toda esta vulneración de derechos a nivel nacional, sino que ha sido una exigencia histórica de todas las instancias internacionales, como el Comité de Derechos del Niño de las Naciones Unidas, el Consejo de Derechos Humanos, la misma Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Entonces, yo sí le enviaría este mensaje al actual gobierno de la República, a la designada presidencial María Antonieta, que debe de ser considerado este tema como una prioridad y más bien debe de ser fortalecido. Involucionar en esta institucionalidad sería un grave error. Eso te iba a decir, ¿sería un retroceso realmente que se eliminara la Secretaría de la... en estos momentos? Es un retroceso en este momento porque pasaría lo mismo como cuando cerraron la Secretaría de Derechos, de Justicia y Derechos Humanos, la convirtieron en una dirección y luego recibieron toda la presión internacional porque era una demanda histórica y tuvieron que volver a crear la Secretaría. Entonces pienso que una Secretaría de esta naturaleza no es conveniente fusionarla, sobre todo tomando en cuenta que Honduras es un país joven. Estamos hablando más del 40% de la población son personas menores de 18 años y más del 70 menores de 30 años de edad. Sí, tenemos que ir a pausa. ¿Qué opinan los defensores de derechos humanos sobre esta propuesta de la castración química? ¿Realmente es una solución? ¿Eso va a erradicar a los violadores? Esto lo veremos después de pausa, así que no nos cambie porque, y les recuerdo también que tenemos habilitado la línea de WhatsApp, el 3182-5600 para sus consultas y opiniones. Así que no nos cambie, que ya volvemos. Estamos conversando con Wilmer Vázquez, él es coordinador de COIPROD en esta confederación que aglutina a todas las organizaciones de protección de los derechos de la niñez y adolescencia en el país. El punto más importante es que él dice y plantea
que eliminar la Secretaría de la CENAF sería un retroceso, porque, y hay que decirlo, ha sido un logro. Mire, la CENAF ha sido como el Comité de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, que eso no fue que en el gobierno de Juan Orlando, no, fue presión de la sociedad civil, presión de los sectores que afectados. Pero es lo mismo ahora. Si nosotros como país no somos capaces de brindarles un entorno seguro a los niños y niñas de nuestro país, retirémonos. Mire, todos se llenan que la niñez es el futuro del país, pero si en el presente no les damos esas herramientas, ese entorno seguro, en nada está. Estamos luchando contra prácticas, culturas ancestrales, porque hay que decirlo, esto de los abusos no es algo nuevo. Esto siempre ha existido en nuestra sociedad. Ahora lo positivo es que hay 3 denuncias diarias. 3 denuncias diarias. Y como nos decía nuestro invitado, las estadísticas nos demuestran que solamente 1 de cada 10 abuso es denunciado. Para que tengamos en cuenta la dimensión del problema que tenemos. Entonces, es importante que las nuevas autoridades, y les hacemos un llamado, escuchen, porque aquí no se trata de satanizar, no se trata de que yo tengo, no, es que tenemos que ver lo que está sucediendo en nuestro país. Antes de continuar con esto de la castración, tenemos ya varios mensajes que nos han escrito nuestros televidentes y que vamos a compartir con nosotros. Dicen, son niñas que hoy en día las madres en su mayoría son las culpables, dice, porque ahora solo son calle y celular, dice, no les enseñan nada bueno a la juventud. Saludos desde Tennessee. Mayor número de casos, menor número de resultados. Nos dicen desde Tennessee esta hondureña. Nos escribe Carlos Rivera, nos dice, buenos días, licenciada. La mayoría de abusos se saben, pero el abuso existe por familiares y los abusados hablan y no les hacen caso. Y se da más el abuso, dice. También hay que tomar en cuenta el maltrato en la mujer golpeada, maltratada, dice. Hay que pensar que no hacen nada por esos abusos. Las leyes en este país están al revés. No hay justicia y esos violadores y maltratadores de niños, de jóvenes, de mujeres, tendrían que estar presos y depende de la gravedad del delito. Estos años le deberían de dar, dice. La verdad que aquí hay mucho que hacer con las leyes y que haya una verdadera justicia, dice. Existe todo eso porque aquí solo cuando hay elecciones sacan estos temas y de ahí en el olvido. Gracias, dice, nos escribe Carlos Rivera. Y tiene mucha razón. Estos temas solo es cuando política quieren hacer cortinas de humo, pero en realidad, esta es una realidad, como nos dice Carlos Rivera. Vamos con el siguiente mensaje. Otro mensaje nos dice, de acuerdo, dice, en cuanto a la necesidad de formación de educación integral en sexualidad y que inicie en el hogar, abre la responsabilidad de denuncia que se tiene ante casos de ASJ, discrepo, dice, madre que denuncia es señalada, etiquetada, dice, lo peor que quedará en la impunidad. Basado en mi experiencia, puedo decir, piensen 2, 3, lo necesito antes de denunciar. Las mujeres y la niñez estamos vulnerables en el sistema de justicia. Y aquí yo creo que es bien importante esto, que lo vamos a abordar despuesito, esto de la estigmatización de la denuncia. Vamos con el siguiente mensaje. Dice, ¿qué pueden hacer con lo que pasa en el área rural? Dice, donde los mismos padres venden a sus hijos por una vaca o porque no pueden mantenerla por su pobreza. Esa práctica lleva siglos en el país. Esto pues son parte de los mensajes. Tenemos otro, dice, es necesario impulsar políticas públicas para fortalecer a las familias, porque como bien manifiesta Wilmer Vázquez, tenemos instituciones débiles. Y aquí el punto de la denuncia es bien importante. Y es cierto, hay mucha estigmatización en cuanto a la denuncia. Mira, hay un caso que yo lo estuve analizando el año pasado, el caso de la chica que golpeaba a las niñas de ella aquí en la colonia Villanueva por Villa Vieja, por esa zona de ahí. Pero ¿qué pasaba? Esta niña había sido
abusada, había sido violada. Y sus hijos eran producto de esa violación. Era una niña que tenía 2 hijos y tenía 16 años. ¿Qué hizo Senaf? Agarró la niña, agarró sus hijas, porque también hay un vínculo que usted no puede desechar. ¿Y qué pasó? Les empezó a dar tratamiento psiquiátrico primero, porque ya era una niña con un problema. Pero volvemos al mismo punto. ¿Cómo podemos condenar a una niña que fue abusada, que fue violada, que fue echada de su casa, que quedó preñada y que después nuevamente la preña, producto de otra violación? Ay, los responsables. ¿Y por qué ella tiene que cargar con la culpa de los delitos de otro? Por eso es que necesitamos instituciones fuertes, sólidas. Y es que ese es el problema, Emma. Y lo ha dicho en 2 palabras usted. Fuertes y sólidas, pero instituciones especializadas en la materia. ¿Por qué? E insisto, el mensaje al actual gobierno, al presidente de la República, a su designada presidencial María Antonieta, la urgencia de fortalecer técnica, logística y financieramente a la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, tomando en cuenta toda esta problemática que se enfrenta en el país. Si llegaran a fusionar esta institución y la llegaran a que quede adscrita, por ejemplo, a la Secretaría de Desarrollo Social, va a ser un problema que se les va a venir encima en el país por la cantidad de denuncias permanentes que hay. Insisto, abuso sexual, el tema de migración, el tema de desplazamiento, muertes violentas, trabajo infantil, desapariciones forzadas, orfandad, maltrato dentro de las familias, etc. Todos estos casos no solamente se circunscriben a la denuncia, es que la Secretaría de Niñez en Honduras, al igual que el Instituto Nacional para la Atención a Menores Infractores, son las únicas 2 instituciones que tienen bajo su custodia niñas y niños. El INAMI, que es el Instituto de Menores Infractores, tiene a todos los niños y niñas que están en conflicto con la ley a través de 5 centros. Entonces están bajo la custodia del Estado. Cualquier cosa que pase con estos adolescentes es responsabilidad del Estado. Y en el caso de Senaf, no solamente rectora las políticas públicas a nivel nacional, sino que también esta Secretaría de Estado tiene bajo su custodia niñas y niños, como el caso que usted acaba de mencionar. Cuando un niño es violentado, es abusado, existe la denuncia, se hace la investigación, este niño inmediatamente la Senaf lo recupera y este niño es trasladado a una IRCA. Las IRCA son las instituciones residenciales de cuidado infantil alternativo, temporal, porque no es que van a estar permanentemente, pero todas las IRCAs están bajo la custodia y la tutela de esta Secretaría de Niñez. Y ahí es donde viene esa relación directa entre la Senaf con las organizaciones de sociedad civil que se han especializado en el tema y que están haciendo el trabajo que le corresponde al Estado. Entonces, la Senaf terceriza estos programas a través de estas organizaciones que son conocidas como las IRCA, pero tiene la responsabilidad de fortalecerlas, tiene la responsabilidad de pasarles el presupuesto para que sean estas instituciones quienes tengan bajo su cuidado a las niñas y niños que son remitidos, no solamente por la Senaf, que remite también el Ministerio Público, la Fiscalía de la Niñez, dependiendo del tipo de investigaciones o de casos que se estén dando de vulneración de derechos. Por lo tanto, reducirlo esto a una dirección, someterlo a otra secretaría, definitivamente sería insostenible en el tiempo, serían problemáticas que se agudizarían muchísimo más y se vería entonces que eso que se pretende, reducción del Estado, para poder reducir los recursos, sin duda alguna, esto sería más bien como una bola que se le vendría en contra. Así que definitivamente
sería una muy mala decisión tomando en cuenta este tipo de problemas que se están enfrentando. Ahora, no solamente es el fortalecimiento de la CENAF como tal, es el fortalecimiento del sistema integral. Nosotros como Red Goiproden, ENMA, y usted lo ha mencionado, somos una red de 30 organizaciones de sociedad civil nacionales e internacionales que damos seguimiento a los compromisos que asume el Estado de Honduras a nivel nacional e internacional. Nosotros estamos abiertos, estamos en toda la disposición de podernos sentar con quien corresponda para que podamos explicar cómo es que está funcionando la institucionalidad en el país, cuáles son esos compromisos que tiene a nivel nacional e internacional, cómo debe de funcionar el sistema integral de garantías de derechos, porque una vez que se instala el nuevo gobierno, también debe de instalarse nuevamente o reinstalarse el Consejo Nacional de Garantías de Derechos de Niñez y Adolescencia, que es presidido por el presidente de la República. Pero nuestra intención de poder tener un acercamiento, de poder explicar cómo funciona todo el sistema, es precisamente decirles o asesorarles en función de quién debería de representar a la Presidencia de la República en este Consejo Nacional de Garantía de Derechos de Niñez y Adolescencia. ¿Y cómo logramos desde este Consejo Nacional bajarlo hasta la instalación de los consejos departamentales y posteriormente a los consejos municipales? Esa es la estructura que debería de funcionar para poder canalizar todas las denuncias de vulneración de derechos de niñez en todo el territorio nacional. Los diputados y diputadas del Congreso Nacional que vienen de los diferentes departamentos a nivel nacional deberán de conocer la cantidad de vulneración de derechos que existe en sus departamentos, en sus municipios, en aldeas. Aquí tenemos departamentos completos, ENMA, que se caracterizan precisamente por el tema del abuso sexual. Fíjese que la mayor cantidad de denuncias de abuso sexual infantil las tenemos en Tegucigalpa y San Pedro Sula, como las dos grandes ciudades donde hay mayor concentración de personas, pero seguramente también donde llega más la información, y aquí se ha logrado profundizar aún más la cultura de la denuncia, y al tener mayor número de denuncias tenemos mayor número de casos que están siendo investigados por el Ministerio Público, y sin duda también un número de casos que llegan a ser judicializados en el país. Pero aquí hay departamentos como Santa Bárbara, que es un departamento, hay aldeas, hay municipios donde el abuso sexual es terrible. Hay lugares, y usted mencionaba, donde se ha normalizado. Todavía aquí hay lugares donde los padres venden a sus hijas a temprana edad. A los 9, 10 años ya son vendidas, son intercambiadas por una vaca. Son intercambiadas por un pedazo de tierra donde van a sembrar. Y este tipo de cosas es inaceptable, y por eso es importante entonces la presencia de la institucionalidad a nivel nacional y fortalecer todo ese mecanismo de investigación a través de esas unidades de investigación que tiene el Ministerio Público. ¿Qué tanto se ha avanzado en estas unidades de investigación? Porque me interesa este tema por el tema de la denuncia, porque sí, también hay mucha estigmatización en cuanto a la persona que va a presentar la denuncia. Bueno, es que se ha avanzado muchísimo, y de hecho por eso la importancia también, hablando ya del sistema operador de justicia y particularmente el Ministerio Público, la urgencia que tenemos también de poder contar con cámaras de GECEL a nivel nacional. Porque las cámaras de GECEL lo que permite, estimada ENMA, es primero impide o evita la revictimización de los casos. Hablamos de revictimización cuando una niña o un adolescente ha sido abusada sexualmente, se interpone la denuncia. Si ENMA es la fiscal, ENMA hace toda una entrevista para poder indagar qué es lo que ha ocurrido, pero luego viene el juez y también quiere tener la entrevista, luego viene el otro y quiere tener una entrevista. Entonces eso lo que se está haciendo es revictimizando. En la medida en que una persona ha sido abusada y se le sigue abriéndole herida y abriéndole herida, el daño es mayor. Entonces la Cámara de GECEL, ¿qué es lo que nos permite? Que esta niña puede ser entrevistada una sola vez por la fiscalía, y a través de un vidrio todos los demás actores que tienen la corresponsabilidad de profundizar esta investigación también ya están escuchando la versión número 1 de esta víctima, y hasta ahí no más queda. Ya queda la grabación, todos tomaron nota de la información y no tienen que volver
hacerle una entrevista a ella y de esa forma evitamos la revictimización. Pero las cámaras de GESEL necesitamos que funcionen a nivel nacional y para que funcionen las cámaras de GESEL necesitamos entonces la responsabilidad que debe de asumir la institucionalidad. Hay algunas cámaras de GESEL que están malas, están en mal estado, hay que repararlas, hay otras que hay que ponerlas a funcionar y lograr también sensibilizar y fortalecer capacidades, sobre todo en materia de enfoque basado en derechos de niñez, a los jueces, a los fiscales y a todos los investigadores en estos procesos. No es lo mismo, por ejemplo, tratar a un adolescente que a una niña. Totalmente. A un menor de edad. Totalmente de acuerdo. O sea, no es lo mismo entrevistar, por ejemplo, a un niño de 16 años que entrevistar a una niña de 5 años en este tema. Por supuesto. O sea, porque aquí hay muchas cuestiones y por eso es que necesitamos realmente más bien especializar. ¿Por qué? Porque en la medida en que la gente vea de que es un delito, que la denuncia tiene efecto, vamos a tener mayor impacto en la sociedad. Ahora bien, una consulta. Este caso de la castración química, ¿realmente es una solución eso o no? Bueno, es que... Porque ya hay antecedentes. O sea, que en Honduras no se trata solamente de castración química, puede haber pena de muerte. Si las leyes en el país no funcionan, si no se aplican, es difícil. Si no se fortalece el sistema operador de justicia, el que investiga, tampoco va a ser posible. Si el sistema operador de justicia está cooptado, si aquí el que más tiene, ese nunca va a ser investigado, o el que más tiene jamás va a ser sancionado, tampoco esto va a aplicar. El problema es que este tipo de medidas como castración física o pena de muerte, lo que usted quiera, esto simple y sencillamente vendría a aplicarse a aquellos que menos recursos tienen, a los más olvidados de este país. Pero los que de verdad pueden estar involucrados, los que están en otra posición, y aquí estamos hablando de políticos, empresarios, militares, policías, profesionales con un nivel de conciencia real, a ellos no se les va a aplicar. Entonces, aquí no se trata necesariamente de qué tipo de pena se pone, aquí lo que se trata es de fortalecer la investigación, aplicar la ley y que de verdad se logre llegar hasta la judicialización de estos casos. Y aquí viene un punto que así me preocupa, ¿verdad? Porque ¿quién va a decidir la castración? O sea, con un sistema de justicia tan débil, porque yo no puedo acusar de que todas las personas que son capturadas son culpables. Claro. ¿verdad? O sea, si lo hemos visto, cuántos casos de manipulación hay por hacer daño y otros casos con todas las pruebas. Porque aquí hemos venerado violadores de menores. Aquí hay muchos que se tienen hasta como héroes. Pero han violado a sus hijas. Y yo creo que eso no debe ser permitido. Entonces, con una justicia tan débil, una pena de muerte, una castración, es de momento de reflexionar. Y no me pongo porque yo no que estoy defendiendo a esta gente. Es que si no tenemos un sistema de justicia independiente, imparcial, profesional, más bien lo que tendríamos sería que estaríamos condenando a inocentes. Claro, o sea, nos exponemos. Y mire lo que ha pasado con esta revelación de este caso Epstein. Ajá. Mire usted desde cuándo esto se viene dando. Mire las figuras que han estado involucradas en este tipo de cosas. Y eso no solamente es en Estados Unidos. Eso se da en todas partes del mundo y Honduras no es la excepción. ¿Tú crees que aquí en Honduras puede haber una red como la de Epstein? Claro, ¿y por qué no? Pero por supuesto que, ¿por qué no? Si el tema de la trata y el tráfico es uno de los problemas más grandes también que tenemos. Recuerde usted que el tema de la trata de personas, y estamos hablando también trata de niñas y de niños, es uno de los negocios más lucrativos, no solamente en el mundo, también en nuestra región después del narcotráfico. Aquí hemos tenido que enfrentar la problemática de la trata y debo de reconocer también que en este periodo de gobierno anterior se fortaleció aún más esta institucionalidad que es la Comisión Interinstitucional contra la Trata, Tráfico y Explotación Sexual Comercial, la CICES. Y esta CICES ha venido fortaleciéndose en todos sus mecanismos de seguimiento, de investigación, de recepción de denuncias, de canalización de información con el sistema operador de justicia, y se han podido desmantelar una cantidad de redes de trata que existen en Honduras, pero todavía hay muchísimo por hacer. Recuerde usted que generalmente si este es un negocio tan lucrativo como el narcotráfico, pues no son como quien dice cualquier
perico en los palotes que está metido en esto. Estamos aquí hay viendo gente grande que puede estar involucrada en este tipo de hechos. Entonces, aquí Honduras no tendría por qué ser la excepción. Aquí hay muchísimos casos. Mire lo que pasó el otro día allá en la niña esta de India que estaba casi sin ningún tipo de documentación. O sea, ¿por qué viene hasta Honduras? ¿Qué es lo que hay? ¿Cuáles son las denuncias que ha habido, por ejemplo, en Islas de la Bahía? O sea, claro que hay antecedentes y deberían de profundizarse en esta investigación. Y por eso la importancia más bien de seguir fortaleciendo estas instituciones. Y aquí eso, justamente en ese caso es importante, ¿verdad? Porque el mismo alcalde después explicó de que fueron indocumentados realmente, ¿verdad? Que se supone que pueden ir, pero que iban en tránsito, no era que estaban ahí. Porque también, pero ¿por qué buscan Honduras? Bueno, justificaciones puede haber muchísimas. Y hay muchos problemas que se enfrentan en los países, muchas situaciones que se enfrentan en los departamentos o en los municipios, que simple y sencillamente queremos callarlos, queremos taparlos para no ensuciar la imagen, sobre todo aquello que tiene que ver con el turismo. Pero de que esta es una realidad, es una realidad. De que deben de ser investigados, deben de ser investigados. Sí. Estas no son situaciones normales. Y cuando me dice a mí que alguien viene de manera irregular, que viene indocumentado desde otro continente y llega hasta acá, eso no es tan sencillo. Eso tiene que ser parte de una red internacional y que puede haber involucramiento de personas también a nivel nacional. Mire usted el caso de Angie Peña, en que ha quedado, y cuántos otros habrá en el país que no necesariamente han sido denunciados, que quedan ahí y que quedan en completa impunidad, o que son casos que se siguen investigando, pero ¿cuánto tiempo va a pasar? ¿O cuánto tiempo pasa para que se puedan revelar estas cosas como esto que ha pasado en Estados Unidos? Y mire usted quiénes son entonces los que están involucrados. Sí. Por eso es importante fortalecer realmente este sistema de protección de la niñez, porque yo no estoy hablando de una secretaría, es todo un sistema. Muchísimas gracias, Wilmer. Gracias a ustedes. Gracias por habernos acompañado hoy. Gracias por la invitación, y yo de verdad reitero las felicitaciones a usted, al canal, a su programa, por colocar estos temas como una importancia para la sociedad hondureña. El mensaje que se envía a todos los demás medios de comunicación a nivel nacional, que deben de profundizar a través de campañas de sensibilización, de información, de orientación a la sociedad hondureña y al actual gobierno de Tito Asfura, que considere a la niñez y la adolescencia como una prioridad en la institucionalidad y en el presupuesto general de la República. Es la única forma en la cual se puede lograr una verdadera inversión en esta población que es mayoritaria en el país y que, como muy bien dijo Emma al inicio, no son el futuro, son el presente de Honduras. Sí, gracias a Wilmer Vázquez Florentino por habernos acompañado aquí en Diálogo de Impacto. A ustedes televidentes, 1.000.000 de gracias por su sintonía. Ya está Ani Andrómeda con toda la información del momento en Hola Honduras, así que los invito a que continúen con nuestra programación. Yo, si Dios quiere, les espero mañana en punto de las 7 de la mañana aquí en Diálogo de Impacto. Hasta mañana.